Daniel Houghton, así se llamaba un experimentado explorador que hacia finales del siglo XVIII se propuso localizar el origen del río Níger en medio del continente africano. Este hombre, que había viajado por medio mundo, quiso llegar a donde ningún otro europeo había llegado antes. Y por más de un año recorrió caminos en Senegal, en Gambia y en Mali, tratando de alcanzar su destino. Lo hizo con intenciones nobles, con una pasión indudable, con un espíritu sacrificado, pero en un momento determinado, cuando ya estaba muy cerca, seleccionó algunos compañeros de viaje equivocados. Y además terminó por seguir el camino equivocado. De manera que este hombre, que se proponía alcanzar una hazaña nunca antes vista en el mundo, murió solo, sin poder conseguir alimento en medio del desierto y sin, por supuesto, haber logrado su objetivo. Tristemente, este no es un caso aislado. Hay muchas personas en el mundo, yo diría que cientos de millones de personas en el mundo con intenciones nobles, con una pasión indudable, con un espíritu sacrificado, que han crecido y vivido convencidos de estar caminando en la dirección correcta. Espiritualmente hablando, claro. Pero igual que este explorador experimentado, se dirigen al camino equivocado, junto con los compañeros de viaje equivocados. Y una vez que hemos cruzado el umbral, no de un río, sino de esta vida a la otra vida, no hay vuelta atrás. No es un desierto lo que nos retiene, es una eternidad alejados de Dios. Nuestro camino entonces no podrá ser corregido. Nuestro destino para entonces no podrá ser revertido. En esta mañana os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Estaremos leyendo los versículos del 1 al 9, porque en este texto se expone el gran fiasco, el gran engaño y a fin de cuentas la gran tragedia a la que se exponen todos aquellos que descansan en la religión como el camino para acercarse a Dios. Todos aquellos que confían en la religión como el camino para relacionarse con Dios, pensando que por medio de la religión pueden agradar a Dios, pensando que por medio de la religión pueden ganarse el favor de Dios, pensando que por medio de la religión pueden incluso llegar a controlar a Dios. Vamos a leer el texto, Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres.
podemos dividir este texto en 3 apartados bien diferenciados. La acusación, versículos 1 y 2, la amonestación, versículos del 3 al 6, y la advertencia, versículos del 7 al 9. Y solamente observando la conversación que acabamos de leer, solamente fijándonos en el bosquejo que acabo de mencionar y que sintetiza el encuentro de Jesús con los líderes religiosos, salta a la vista la tirantez. Hablamos de acusaciones, hablamos de amonestación, de advertencia. Es evidente que hay tensión, que hay fricción en el ambiente. Los romanos gobiernan sobre la tierra de Palestina y para ellos este territorio es simplemente uno más entre todos los que dominan con un ejército imponente. Herodes Agripa es el que se sienta en el trono, pero no es más que un vividor, no es más que un bebedor. Y su interés está solamente en sí mismo. Su gobierno es exclusivamente para el beneficio de sí mismo. Y frente a esta realidad opresora, frente a esta realidad egoísta, hedonista, Jesús se presenta a lo largo del Evangelio de Mateo y concretamente en el capítulo anterior al que hemos leído esta mañana, como la alternativa legítima al trono, como la única alternativa legítima al trono. Es Él quien ha de gobernar. Es a Él a quien hay que obedecer. Es a Él al que hay que adorar. Pero desde el momento en el que Jesús comienza a predicar estas verdades, desde el momento en el que Jesús comienza a proclamar acerca del reino de Dios, ha tenido que lidiar con un grupo de representantes de la religión judía que no parecen tener mucho interés en ese reino de los cielos del que les habla Jesús. Claman estar representando los intereses de Dios. Se presentan como representantes que proclaman estar promoviendo la revelación de Dios, la ley de Dios. Pero serán ellos, precisamente ellos, los que se opongan de manera más contundente, más hiriente, más desafiante a la persona y el ministerio de Jesús. Precisamente a ellos será entonces que Jesús se dirija aquí, a los que aparentemente están más cerca, pero en realidad están muy lejos. Es a ellos a los que Jesús va a responder. Es a los religiosos, es a los que tienen apariencia de piedad, a los que Jesús va a reprender. Y lo primero que este texto nos presenta, con el fin de confirmar el engaño, la trampa, la mentira de la religión, es lo que podríamos llamar la acusación. Versículos 1 y 2. La acusación. Vamos a leer de nuevo estos 2 versículos en Mateo capítulo 15, comenzando en el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Todo comienza de esta manera, con una acusación. Pero no es una acusación cualquiera, porque no viene de acusadores cualquiera. Son escribas, son fariseos y son escribas, pero no cualquiera. Dice el versículo 1 que proceden de la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de artillería pesada. No es la primera vez, ni será la última vez que Jesús tenga que enfrentarse a escribas y fariseos. Le han acusado antes de ser un blasfemo, le han acusado antes de ser un agente del diablo, de despreciar la ley de Moisés. Y en el capítulo 12 de este mismo evangelio, versículo 14, se nos confirma que los fariseos se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Pero a pesar de todos esos cañonazos que han venido disparando contra Jesús, los intentos anteriores de escribas y fariseos parecen no haber funcionado.
parecen no haber tenido el efecto deseado, porque Jesús sigue ministrando y el número de seguidores a su alrededor aumenta exponencialmente. Así que los religiosos judíos van a recurrir a la central, al comando más preciso, más prestigioso, más peligroso. Porque Jesús ha dejado de ser un asunto local. Jesús ha dejado de ser una amenaza provincial. Y el evangelista quiere que sepamos aquí y ahora que quienes acusan a Jesús, quienes cuestionan a Jesús, quienes recriminan a Jesús, son la crema innata de la religión judía. Los primeros, los principales, los primorosos, los privilegiados, los fariseos y escribas de Jerusalén. Unos fariseos y escribas de Jerusalén que han viajado hasta Galilea con el único objetivo de desacreditar a Jesús, con el único propósito de desautorizar a Jesús, con el único fin de acabar con Jesús. Pero llegados a este punto, no podemos olvidar lo que acaba de suceder momentos antes de que los fariseos y los escribas entren en la escena. Cuando hoy en día leemos una novela, ya no necesitamos ni salir de nuestro salón, podemos conseguir el libro simplemente apretando un clic. Y si queremos leerlo en formato digital, en apenas unos segundos, ahí está, preparado, recién salido del horno en nuestro dispositivo. Pero esto es algo muy moderno. No solo lo del dispositivo electrónico, aún lo de poder contar con un libro completo en nuestras manos. Sin ir más lejos, los grandes escritores del siglo XIX publicaban sus obras en periódicos y revistas y por cada capítulo que se incluía en el periódico o en la revista en cuestión, porque no era el libro entero, solamente una porción del mismo, les pagaban una cantidad. De manera que iban estirando todo lo posible la historia, porque a más páginas, a más publicaciones, más ingresos. Esto no es lo que está pasando aquí. No se trata de una novela en la que tenemos que esperar a ver cuál será lo próximo que se le ocurre al autor. Es cierto que nosotros leemos este texto del Evangelio de Mateo de semana en semana para exponerlo después, pero la historia que se nos relata aquí tuvo lugar sin interrupciones ni recesos. La multitud que ha venido rodeando a Jesús durante varios días sigue rodeando a Jesús. Y en apenas unas horas, esa misma multitud ha sido testigo de una serie de acontecimientos inolvidables, incomparables. Jesús ha venido revelando su capacidad de proveer como nadie más puede proveer, dando de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, solamente a partir de 5 panes y 2 peces. Jesús, delante de toda esa multitud, ha venido confirmando su habilidad de proteger como nadie más puede proteger, caminando sobre las aguas, atravesando el mar de Galilea, por encima de las aguas, para salvar a pescadores profesionales que no saben cómo responder ante esa tormenta que les azota. Jesús ha venido demostrando delante de esa multitud la calidad de su poder, sanando a todo aquel que simplemente toca su ropa. Sin necesidad de palabras, sin necesidad de artificios, sin necesidad de llevar a cabo ningún movimiento. Su propia presencia es la garantía del poder de Dios desplegado en la tierra. Y es en medio de la sorpresa, el asombro, la admiración generalizada, que los fariseos y los escribas entran en escena y lo hacen con una estrategia
cuanto menos llamativa a la luz de todo lo que esa multitud estaba contemplando allí. Le acusan a Jesús de que sus discípulos no se lavan las manos. ¿Es esta la artillería pesada? Hay que llegar desde Jerusalén con los más sabios y eminentes teólogos y maestros para decirle a Jesús simplemente que sus discípulos no se lavan las manos. Para un Jesús que ha dado de comer a miles de personas, siendo los propios discípulos los que repartían esa comida. Pudiera ser que entre la multitud de todos los que fueron alimentados en el desierto hubiera algunos escribas o algunos fariseos que vieron repartir la comida a los discípulos sin haberse lavado previamente las manos. Pudiera ser, no lo dice el texto, no lo sabemos, pero en cualquier caso es eso pecado. Es eso descalificante. ¿Convierte esto a Jesús en un falso maestro? No parece la gran cosa para nosotros hoy, especialmente para los más pequeños del lugar, a los que continuamente hay que recordarles que deben lavarse las manos antes de comer. Pero debemos entender quiénes son estos acusadores que se enfrentan a Jesús y qué pretenden con esta acusación. Los acusadores se presentan como defensores de la ley. Se consideran a sí mismos como los salvaguardas, los paladines, los garantes de la ley. Y cuando hablan de la tradición de los ancianos, tradición que acusan a Jesús de romper, no están pensando simplemente en una costumbre o en una preferencia. Es una forma de referirse a la interpretación de la ley, a su interpretación de la ley. De toda la ley que los rabinos fariseos habían venido elaborando durante siglos. Para entonces todavía no se había completado su redacción final, pero era a lo que los fariseos y rabinos apelaban constantemente, a la tradición de los ancianos. Y uno de los elementos que más preocupaba a aquellos fariseos era lo que tenía que ver con su limpieza, con su aseo. No simplemente con la higiene, sino más bien con lo ceremonial o el aspecto ceremonial de la limpieza. De hecho, para poder formar parte de la secta farisea, había que pasar algunos exámenes, algunos controles muy severos que incluían cómo se manejaba la dieta y el ayuno y cómo se manejaban también los lavamientos. Pero estos fariseos y escribas no se conformaban con mantener los principios que ya aparecían en el Pentateuco, donde se estipulaba el cómo debían lavarse y el cuándo debían lavarse los sacerdotes en el momento de presentar sacrificios en el altar. Y solamente en momentos muy puntuales, tan puntuales como haber tocado un muerto, cualquiera que formaba parte del pueblo de Israel debía lavarse a sí mismo las manos también. Sin embargo, esto a los fariseos les parecía poca cosa. Y habían desarrollado el asunto hasta completar un tratado lleno de instrucciones, un tratado completo acerca de cómo llevar a cabo el lavamiento de las manos. No ya entre sacerdotes, sino para cualquiera. No ya en ocasiones extraordinarias, sino continuamente. Y toda esa información, toda esa instrucción, no solamente complementaba o ordenaba las normas recogidas en el Antiguo Testamento, sino que más bien superaba y suplantaba las normas recogidas en el Antiguo Testamento. Y en ellos habían configurado en estos tratados toda una teología acerca de cuánta agua, qué tipo de agua, qué tipo de vasos para verter el agua, cuál debía ser la posición de las manos mientras se vertía el agua o quiénes podían verter el agua. Esto solamente es parte de la completa redacción y presentación que los fariseos y escribas habían desarrollado en cuanto a los lavamientos de las manos antes de comer.
Y si ellos se lavaban las manos antes de comer, si ellos se lavaban muchas veces las manos antes de comer, los discípulos de Jesús y Jesús mismo debían hacer lo mismo. En el texto paralelo, en el Evangelio de Marcos capítulo 7, se nos explicita un poquito más, se nos expande un poquito más lo meticulosos que eran estos fariseos. Dice ahí que los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen, dice Marcos, a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de las manos de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así se conducían ellos y así querían imponerse ellos sobre Jesús y los discípulos. Lo que ellos habían adoptado al margen de la enseñanza bíblica, querían ahora imponerlo a Jesús y sus discípulos. Lo que ellos habían asumido más allá de la enseñanza bíblica, lo querían emplear ahora contra Jesús y sus discípulos. Simple y llanamente se creían más puros que Jesús y sus discípulos. Pensaban ser más santos, pensaban estar mejor cualificados que Jesús y sus seguidores, porque ellos sí se lavaban las manos y además se lavaban las manos muchas veces. Entre paréntesis, que nadie comience a desviar su atención hacia aquellos fariseos y escribas, olvidándose de uno mismo. Porque así es como nos comportamos tantas veces nosotros. Igual que ellos, cuando nos percibimos mejores que los demás. Cuando tratamos de imponernos por encima de los demás. Cuando queremos que nuestra voz se oiga por encima de la voz de los demás. Cuando pretendemos destacarnos. Cuando intentamos sobresalir sobre los demás y llegado el punto, para conseguir nuestro objetivo, estamos incluso dispuestos a señalar a los demás, a hablar mal de los demás. Estamos dispuestos a manipular lo que hacen los demás, a manipular lo que dicen los demás, a atacar a los demás. Especialmente cuando no se pliegan ante nuestros deseos. Especialmente cuando no hacen o no dicen lo que a nosotros nos gustaría que hiciesen o que dijesen. Esto no es algo menor. Déjame decirte algo en esta mañana. Nunca nos parecemos más al diablo que cuando acusamos a nuestro prójimo. Especialmente cuando acusamos a nuestro prójimo infundadamente, injustificadamente. Y esto es precisamente lo que nos encontramos en esta historia, pero tristemente es lo que nos encontramos muchas veces aún en el contexto de una iglesia local. Pero volviendo a nuestra historia, no son simplemente los demás a los que acusan los fariseos y los escribas. Ellos están atacando a Jesús, el enviado del cielo. Ellos están arremetiendo contra Jesús, el Mesías prometido. Ellos están acusando a Jesús, el autor y consumador de la fe, pero también el autor y consumador de la ley, de estar desobedeciendo a Dios por no estar asumiendo como propios los compromisos de la tradición de los ancianos. De alguna manera, aquellos escribas y fariseos pretenden someter al Señor de la ley con la soga de su propia interpretación de la ley. Quieren dominar a Jesús. Quieren doblegar a Jesús bajo su propia interpretación de la ley. Y esto resulta tan ridículo como irrespetuoso. Y esto no puede quedar así. De manera que Jesús los va a confrontar.
porque ellos lo acusan a él de que sus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Pero Jesús les asegura que lo que ellos quebrantan es la palabra de Dios, no la preferencia de los hombres. Lo que ellos desprecian es el mandamiento de Dios, no el planteamiento de los hombres. Y eso los coloca en una categoría absolutamente distinta y también peligrosa. Y eso nos lleva a nosotros directamente al segundo apartado que este texto nos presenta con el fin de confirmar el engaño, la trampa, la mentira de la religión. Y no es otra cosa que la amonestación. Versículos del 3 al 6. La amonestación. Vamos a leer de nuevo Mateo 15, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. No sé cuántos aficionados al fútbol hay aquí en esta mañana, en esta sala, pero no hace falta saber mucho de fútbol para estar familiarizados con la figura del árbitro. En realidad, en muchos deportes hay un árbitro. Sin embargo, no siempre ha sido así, particularmente en lo que tiene que ver con lo que en España siempre se conoció como balompié. Al principio y por varias décadas no había árbitros. Los capitanes de cada equipo eran responsables de ponerse de acuerdo ante cualquier lance del juego. Pero no siempre se ponían de acuerdo, ni siquiera cuando ya se impuso un árbitro como mediador entre los equipos. De hecho, hasta el año 1970 no existían las tarjetas en el fútbol. El inventor fue un señor inglés que, al ver que los árbitros no se imponían sobre los equipos, pensó en añadir algo más al reglamento que utilizaban. Así que se inspiró en los semáforos de tráfico con sus colores para llegar a la conclusión de que esto ayudaría a refrenar los impulsos de los participantes del juego. Y desde entonces las tarjetas se han vuelto imprescindibles para manejar los partidos. Y cuando la ocasión lo merece, el árbitro interviene y frena una acción ilegal del juego y amonesta a aquel que haya participado de la misma. Aquí nos encontramos con Jesús. Un Jesús que tiene que frenar a los fariseos y a los escribas y que tiene que amonestar a los fariseos y a los escribas. Pero no simplemente mostrando una tarjeta amarilla. Los acusadores de Jesús buscan alguna prueba para inculpar a los discípulos de Jesús y por extensión a Jesús mismo. Y lo máximo que han logrado conseguir en su contra es que no se lavan las manos antes de comer. Mientras que ellos, los maestros de la ley, han desarrollado todo un sistema para saltarse el sistema. Toda una serie de tretas, de argucias, de enredos para pasar por encima del sistema. Fíjate en el contraste que Jesús va a presentar a estos que escuchan al principio del versículo 4 y del versículo 5. Dice en el versículo 4, porque Dios dijo. Y frente a eso, dice el versículo 5, pero vosotros decís. Poco más tiene que añadir Jesús. La conclusión es sencilla, versículo 6. Así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Los fariseos y escribas acusan a Jesús de que sus discípulos, no Jesús, sus discípulos, quebrantan las tradiciones de los hombres. Pero ellos, tanto ellos como sus discípulos, están anulando, están vaciando, están invalidando no las tradiciones de los hombres, sino directamente la palabra
de Dios. Y concretamente Jesús aquí se refiere a 2 mandamientos como ejemplo de su actuación contra la palabra de Dios, imponiendo sus tradiciones sobre la palabra de Dios. Uno de estos 2 ejemplos forma parte de los llamados 10 mandamientos en Éxodo 20. Concretamente el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento con promesa, dice la Escritura. Y el otro ejemplo que Jesús coloca aquí se encuentra en Éxodo 21, 17. También relativo a la relación con los padres. Y si el primer mandamiento incluía una promesa para que tus días se extiendan sobre la tierra, este segundo mandamiento incluye también una promesa, pero precisamente para que lo que suceda sea exactamente lo contrario. No que se extiendan sus días sobre la tierra, sino más bien que sean acortados. Se trata de una promesa de castigo de la que Jesús se va a hacer eco. Dice: quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Esto es lo que dice Éxodo 21, 17. Pero en nuestro texto de Mateo 15, versículo 4, Jesús va a ser todavía más enfático. Porque en el original él dice que muera la muerte. Creo que no es casual que Jesús escogiera estos 2 mandamientos en concreto como ejemplo de lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas. Seguro que habría muchos más ejemplos. Pero específicamente estos 2 mandamientos se situaban en el ámbito del hogar. Respondían a la relación más básica, más primaria, a una relación que aún los gentiles, los impíos, los incrédulos, muchas veces respetaban también. Pero ellos, los maestros de la ley, están claramente incumpliendo. Y sin embargo, no es que resultase muy difícil ser obedientes en este punto. No había que ir a ningún sitio, no hacía falta contar con gran cantidad de recursos materiales, no había que esperar a una fecha concreta en el año. Solamente necesitaban obedecer, honrando a sus padres y no insultando ni despreciando a sus padres. Pero los que se jactan de honrar la tradición de los ancianos son incapaces de honrar a sus propios padres. Por mucho que se les llene la boca hablando de sus tradiciones, los maestros de la ley no están interesados en obedecer la ley, aun si eso supone dejar de ayudar a sus padres. Y no hace falta dedicar mucho tiempo a explicar cuál era la trampa que estaban empleando estos fariseos y escribas, porque lo que hacían, además de no honrar a sus padres, era decir: mira, yo no voy a poder ayudarte económicamente porque he prometido a Dios dar una ofrenda y esa ofrenda la entregaré en el momento que me muera, así que debo reservarla para Dios, no para ti. Sin embargo, había una pequeñita cláusula en esa promesa que hacían delante del templo y contra sus padres, y es que si en un momento determinado ellos mismos necesitaban hacer uso de ese dinero, podían utilizarlo. Así que no podían ayudar a sus padres, pero sí podían gastárselo como ellos mismos estipulasen. Los maestros de la ley no están interesados en obedecer la ley. Pero debemos clarificar algo importante. El problema no está en la tradición en sí. De hecho, a lo largo de la Biblia nos encontramos con bastantes pasajes que nos confirman la utilidad espiritual, el beneficio espiritual de algunas tradiciones. Tradiciones, eso sí, y debemos dejarlo claro, que encuentran su fundamento en la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:2, Pablo escribe y dice: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones. Es la misma palabra que utiliza Jesús en este contexto. Es la misma palabra que utilizan los fariseos en este contexto. Pero hay una gran diferencia. Dice ahí: tal como yo os las entregué.
Es el apóstol el que ha dictaminado cuáles son esos principios, no son los ancianos de entre los judíos. El mismo Pablo, en 2 Corintios 2:15, escribe de nuevo en esta misma línea y dice: así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas. Pero esa palabra doctrina que leemos en nuestra Biblia en castellano, en realidad es la palabra tradición en el original. Literalmente dice Pablo: conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, las tradiciones que fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Jesús no los va a amonestar por tener tradiciones, por mantener ciertas tradiciones. Jesús los va a amonestar por no estar enseñando lo que la Biblia enseña. Los va a amonestar por haber elevado la tradición no bíblica de los hombres a la altura y más allá de la palabra de Dios. En el fondo, lo que nos encontramos aquí con estos judíos religiosos es con una lucha de autoridad. Una batalla para saber dónde está la autoridad. Si en la palabra de Dios o en las palabras de los hombres. Si en el mandamiento de Dios o en las tradiciones de los hombres. Y ahí caen todas las religiones. No importa el apellido que pongamos a cada una de ellas. ¿Dónde está la autoridad? ¿En lo que nosotros pensamos? ¿En lo que nosotros predicamos? ¿En lo que nosotros creemos? ¿O en lo que la palabra de Dios dice? Porque no necesariamente estamos hablando de una misma cosa. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué necedad! ¡Qué torpeza pensar que nosotros los hombres sabemos operar a pesar de Dios! Que nosotros los hombres debemos legislar más allá de Dios. Que nosotros los hombres podemos funcionar al margen de Dios. Pero no pensemos que las tradiciones de los hombres siempre tienen que ver con este carácter vintage, antiguo, algo del pasado que se pretende mantener siglo tras siglo. No pensemos que las tradiciones de los hombres son cosas más o menos arcaicas, antiguas, viejas. La Iglesia no necesita mucho tiempo para adoptar costumbres, para amoldar prácticas, para incorporar mecanismos, manerismos, ideas, tradiciones que pronto terminan por convertirse en ley. Y se escucha eso que alguien dice: aquí siempre lo hemos hecho así. Un estilo de música en particular, un orden del culto en particular, una orientación de las sillas en particular, un tipo de ministerios digo ministerios entre comillas en particular, colaboraciones con grupos y personas y esfuerzos. Son tantas cosas que se han elevado al mismo nivel de la palabra de Dios, tanto como para opacar, tanto como para desplazar o directamente anular lo que la palabra de Dios realmente enseña. Cuidado con abrazar este tipo de tradiciones. Cuidado con atesorar este tipo de tradiciones. Cuidado con pelear por este tipo de tradiciones. Cuidado con imponer este tipo de tradiciones a los demás. Porque terminaremos por comportarnos como aquellos fariseos y escribas, diciéndole a Jesús qué es lo que tiene que hacer él y qué es lo que deberían estar haciendo sus discípulos. Lo que nos encontramos de fondo en este texto, pero también en muchas iglesias hoy, es con un grupo de hombres y mujeres tan orgullosos, tan engreídos, tan egoístas, que piensan que tienen derecho a torcer la palabra de Dios.
que piensan que pueden manipular la palabra de Dios, que pueden recortar o estirar la palabra de Dios, que pueden quebrantar o incluso invalidar la palabra de Dios según les conviene, para su propia ventaja, para sacar provecho, su propio provecho, para que las cosas se hagan como ellos quieren, como ellos prefieren. Por eso desarrollan todo este tipo de tradición. No simplemente como una manera de articular la ley, de explicar la ley, sino más bien como una especie de corrector de la ley, de conductor de la ley, de canalizador de la ley, según les convenga a ellos, ya sea con antiguas tradiciones o con nuevas propuestas. Y esto es precisamente lo que Jesús va a atajar a continuación. Porque por mucha pompa que desplieguen los religiosos, porque por mucho oro, por mucha púrpura que manejen los religiosos, por muy populares que se vuelvan los religiosos, religiosos a la antigua o religiosos modernitos, Jesús les va a confirmar que no están en mejor posición que los no religiosos. Al contrario, se encuentran en un camino que lleva a la muerte. Esto nos conduce a nosotros al tercer apartado que este texto nos presenta, con el fin de confirmar el engaño, la trampa, la mentira de la religión. Y no es otra cosa que la advertencia, versículo 7 hasta el versículo 9 de Mateo capítulo 15. Leámoslo una vez más. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. La advertencia. Como ese explorador experimentado del que hablábamos al principio, estos fariseos y escribas estaban mucho más distantes y alejados de lo que se imaginaba. No solamente están lejos y se desplazan cada vez más lejos. Y no es un problema de ignorancia en su caso, no es falta de información acerca de Dios, es falta de devoción por Dios. Por eso Jesús les dice: hipócritas. Esta es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte para cualquiera de nosotros, pero es una palabra fuerte para ser dicha a los representantes de la religión judía, a los líderes religiosos del pueblo de Dios, a los maestros de Israel, a los rabinos de Israel. No es la primera vez que Jesús se había referido a estos como hipócritas. Por ejemplo, en el Sermón del Monte había hablado en términos parecidos en lo que respecta al ayuno, a la oración, a la limosna. Porque detrás de toda esa fastuosidad y ceremonias y privaciones y libaciones hay un profundo vacío. Imposible de llenar, imposible de salvar. Y para explicar el punto en el que se encuentran, Jesús se dirige directamente a ellos y les dice: hipócritas. Jesús no va a apelar a la tradición como ellos lo hicieron, va a citar un texto de la Escritura, a diferencia de lo que ellos hacían. Concretamente el libro de Isaías. Y no solamente lo cita, como tantas veces Jesús citó textos del Antiguo Testamento, sino que les dice que este texto de Isaías se escribió para ellos. Se escribió por ellos. Este texto de Isaías, dice Jesús, se escribió para describirlos a ellos. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Por mucho que les moleste, por mucho que les ofenda, los fariseos y los escribas son unos hipócritas. Son unos hipócritas porque honran a Dios con sus labios, pero su corazón está muy lejos de Él.
Son unos hipócritas, dice Jesús, porque enseñan como doctrinas preceptos de hombres. Pero presta atención por un momento a lo siguiente. No es a los cultos mistéricos, no es a los que adoran a Júpiter, no son los profetas de Apolo o de Venus, son los fariseos que enseñan la ley en Jerusalén. Son los escribas que explican la palabra de Dios en Jerusalén, a los que Jesús está advirtiendo aquí. Porque son ellos los que viven más preocupados por sus manos que por sus corazones. Son ellos los que están más preocupados por su aspecto que por su alma. Son ellos los que están más preocupados por controlar a los hombres que por guiar a los hombres. Son ellos los que están más preocupados por las opiniones de los hombres que por la opinión del Hijo del Hombre. La religión, la judía o cualquiera, es una de las mejores estrategias del diablo. Porque es él, no lo olvidemos, el mejor especialista en mentir, en manipular, en disfrazar. Y porque uno rápidamente con la religión identifica qué hay que hacer y qué hay que evitar. Y esto parece que ya es todo lo que necesitamos. Con saber qué hay que hacer y qué hay que evitar, ya hemos terminado. El problema es que en la religión el sistema pesa más que el Salvador. En la religión los métodos valen más que el mensaje. En la religión el continente puede más que el contenido. Y como resultado, a causa de la religión, la devoción del religioso es resultado del diseño, no de Dios. Del formato de la religión, no del cielo. Y si logras mantener el formato, si consigues mantener las formas, entonces te sentirás bien, entonces estarás bien. Y esto es lo que piensan aquellos judíos. Tan entregados a su sistema, tan entusiasmados con su sistema, que son capaces de rechazar al unigénito Hijo de Dios para mantener ese sistema. Cualquier religión, aún la evangélica, con todas sus luces, con todos sus eventos, con todos sus encuentros, es una ofensa a Jesucristo y un ejercicio inútil para los hombres. Estamos tocando hueso si pretendemos ganarnos el favor de Dios apelando a la religión, aún a la religión evangélica. Por muy sofisticada que ésta sea, por muy minuciosa que ésta parezca, por muy emotiva que nos resulte, en vano me rinden culto, dice Jesús. Es inútil, dice Jesús. Es imposible, dice Jesús. A Dios no le impresionan nuestros esfuerzos. ¿Cuándo vamos a entender esto? A Dios no le estimulan nuestros folclores. A Dios no le seducen nuestras tradiciones. No conquistarás el corazón de Dios por medio de la religión. No convencerás al sabio Dios a través de la religión. No conformarás al santo Dios con el rito, cualquiera que sea este rito, de la religión. Porque solamente alguien como Dios puede conquistar el corazón de Dios. Solamente alguien como Dios puede convencer al sabio Dios. Solamente Dios puede conformar al santo Dios. Pero la buena noticia del Evangelio, ese que Jesús predica, es que lo que nosotros no podemos hacer, lo que aquellos fariseos y escribas no podían hacer, lo que para nosotros resulta imposible hacer, el Hijo de Dios, uno que es del mismo linaje que Dios, uno que es igual a Dios, nos revela perfectamente a ese Dios, mejor de lo que nada y nadie han podido contemplar jamás. No necesito obra hacer, dice el viejo himno.
ni rito observar. Solamente Jesucristo es suficiente. El versículo 14 de Isaías 29, el texto que Jesús está citando aquí, justo a continuación de la advertencia que Jesús cita literalmente aquí, después de advertirles, después de confirmar que lo único que están haciendo es perder el tiempo con la religión, con sus esfuerzos humanos, dice lo siguiente: por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Esto es lo que está pasando. Lo que profetizó Isaías acerca de los fariseos es cierto, son unos hipócritas, pero lo que profetizó Isaías acerca del Hijo revelando al Padre es absolutamente cierto también. Nadie como Él, nadie mejor que Él. Es muy posible que aquellos fariseos de Jerusalén, que aquellos escribas, los mejores en todo el territorio, los más preparados en todo el territorio, hubieran predicado este texto de Isaías decenas de veces. Pero siempre mirando a su audiencia, siempre pensando en su audiencia. En esta mañana, no miremos a otros, sino analicémonos a nosotros. No pensemos en otros, sino examinémonos a nosotros. Y confirmemos quién es realmente el que legisla, el que gobierna, el que rige nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En un sistema basado en lo que nosotros sabemos acerca de Dios? ¿En lo que nosotros hacemos para Dios? ¿Son nuestros méritos? ¿Son nuestros esfuerzos? ¿Son nuestras privaciones? ¿Son nuestros sacrificios? ¿Son nuestras ofrendas? Espero que no, porque entonces estaríamos mal. Estamos mal si nuestra confianza está en nosotros o en otros, pero no en Él. El apóstol Pablo, que dice Gálatas capítulo 1, que aventajaba en el judaísmo a muchos de sus compatriotas, mostrando más celo por las tradiciones que ningún otro, escribió lo siguiente: por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿En manos de quién o de qué vas a colocar tu destino eterno? ¿En manos de hombres y de tradiciones de hombres que pretenden saber, conocer cómo llegar a Dios? ¿O en manos de un Dios que se ha acercado a los hombres por medio de su Hijo, Jesucristo hombre? Uno que vivió una vida de obediencia al Padre, uno que murió una muerte que nos correspondía a cada uno de nosotros, uno que resucitó al tercer día y regresará en poder y gloria para buscar a los suyos, para que donde Él está, nosotros, aunque no lo merecemos, estemos también. No por nuestras tradiciones, no por nuestras costumbres, no por nuestros esfuerzos, solamente por su gracia. ¿Es esa tu confianza en esta mañana? ¿Es esa tu esperanza en esta mañana? En aquel día los fariseos no dieron su brazo a torcer. Continuarían atacando a Jesús para justificarse ellos. Continuarían acusando a Jesús para afirmarse ellos. ¿Es eso lo que pretendes hacer tú también? Que el Señor tenga misericordia de todos los que estamos aquí en este lugar, porque solamente hay un camino al cielo y Jesucristo tiene el monopolio de ese camino. Vamos a orar. Padre Celestial, cuando reflexionamos en tu palabra y aún en la historia, nos encontramos con tantos hombres sabios y capaces que en su sabiduría y su capacidad estuvieron dispuestos a ponerte a un lado para seguir caminando según sus propios deseos e intereses. No queremos ser contados entre los sabios y capaces.
preferimos ser parte de ese grupo de ignorantes, de pequeños, de los que se arrepienten, de los que confiesan su inhabilidad, de los que reconocen que no tienen nada en sí mismos, que no pueden producir nada consigo mismos, lo suficientemente bueno como para ganarse el corazón de Dios, lo suficientemente excelente como para alcanzar el perdón de Dios. Te pedimos, oh Dios, que el brillo deslumbrante de Jesucristo apague todas las demás luces y no busquemos en otro lo que no encontraremos en nadie más que en Él. Oro, Dios, por cada uno de los que están aquí en esta mañana. Sabemos que lo humano es lo religioso. La inclinación humana es la religión. Pero el Espíritu Santo puede dar vida donde no había vida. Y eso es lo que te pedimos en este día. Salva tú a las personas que aquí todavía están lejos de ti. Tan lejos de la religión, tan lejos de Dios. Tan cerca de las tradiciones, tan lejos de Dios. Ten misericordia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.